La República de Tayikistán es un país sin salida al mar ubicado en Asia Central. Limita con Afganistán por el sur, con Uzbekistán por el oeste, con Kirguistán por el norte y con China por el este. Gran parte de la población de Tayikistán, conocidos como los tayikos, son un grupo étnico iraní de habla persa originario de Asia Central, que vive principalmente en Afganistán, Tayikistán y Uzbekistán. El territorio que ahora constituye Tayikistán ha sido el hogar de varias culturas antiguas y de reinos gobernados por personas de diferentes religiones y culturas. Sus fronteras actuales se trazaron cuando el país perteneció a la Unión Soviética, de la cual se independizó en 1991. Luego de esto, el país ha sido gobernado desde 1994 por Emomali Rahmon, cuyo gobierno se considera autoritario. Sin embargo, Tayikistán se considera un país en desarrollo con una economía en transición que depende en gran medida de las remesas, la producción de aluminio y el algodón. En Tayikistán, sus poderosas montañas como telón de fondo y sus verdes valles de adorno hacen que este país sea un lugar que vale la pena visitar. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este hermoso país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El término tayiko, con el que se hace referencia a un pueblo iraní de Asia Central, en sí mismo deriva en última instancia del persa medio tasí, que denota una gran tribu árabe cantanita que emigró a esta región en el siglo VII después de Cristo. Sin embargo, un estudio de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos encontró difícil afirmar definitivamente los orígenes de la palabra tayiko, porque el término está envuelto en disputas políticas del siglo XX sobre si los pueblos turco o iraní fueron los habitantes originales de Tayikistán. Al noroeste de China se ubica la región autónoma uigur de Xinjiang. Ahí habita una minoría étnica denominada tayika. Estos pobladores son conocidos por su icónica danza del águila. Ellos consideran a esta ave como símbolo de heroísmo y en su baile imitan las acciones vigorosas y gráciles de la especie. Además de imitar a fondo los movimientos de las águilas, también aprendemos los espíritus de las águilas de generación por generación, porque son valientes, fuertes y nunca temen a las dificultades. Los tayikos son conservadores con sus costumbres y es común ver gran parte de la decoración de los hogares con el color rojo. Cojines bordados, cortinas y cobijas son hechos por ellos mismos y en todas destaca esta tonalidad. Las bodas son una de las celebraciones más especiales y es común que con muchos días de antelación organicen los preparativos. Número 2. Hay registros históricos de culturas en el territorio de lo que hoy es Tayikistán que pueden datar del milenio 4 a.C., aunque la historia más antigua registrada de la región se remonta alrededor del año 500 a.C., cuando gran parte de este territorio formaba parte del imperio aqueménida, para posteriormente, luego de la conquista de esta región por parte de Alejandro Magno, se convirtiera en parte del reino greco-bactriano, un estado sucesor del imperio de Alejandro, aunque las ciudades al norte de Tayikistán eran parte de la civilización sogdia, cuyos habitantes jugaban un papel relevante como facilitadores en el comercio por la ruta de la seda. Posteriormente, el imperio Kuchán tomó el control de la región en el siglo I después de Cristo, gobernando hasta el siglo IV después de Cristo. En este periodo se practicaron diversas religiones en esta zona, hasta que más tarde el imperio Heptalita llegó a la región junto con el Islam hacia principios del siglo VIII después de Cristo. Luego surgió el imperio samánida, que restauró el control del imperio persa de la región. Este fue fundado por 4 hermanos, cada uno de ellos gobernando cierto territorio. Sin embargo, posteriormente Ismail Samani unificó el estado samánida bajo un solo gobernante y se independizaron de la autoridad abasi. Seguidamente el Kanato Karakani conquistó Transoxania y gobernó entre los años 999 y 1211. Esto marcó un cambio del predominio iraní al predominio turco en Asia Central, y más tarde, hacia el siglo XIII, el imperio mongol se extendió por Asia Central, saqueando y masacrando personas, y el conquistador Tamerlán fundó el imperio Timurí en y alrededor de lo que hoy es Tayikistán y Asia Central. Luego este territorio cayó bajo el dominio del Kanato de Bujará durante el siglo XVI y posterior al colapso de este en el siglo XVIII, el territorio quedó bajo dominio tanto del Emirato de Bujará como del Kanato de Kokán. Y ya hacia el siglo XIX el imperio ruso comenzó a conquistar partes de esta región. Así, entre 1864 y 1885, Rusia gradualmente tomó el control de todo el territorio de Turquestán ruso.
Este imperio tenía interés en los cultivos de algodón y pese a esta invasión por parte de Rusia, la población tayika sintió poca influencia rusa y luego a finales del siglo XIX los hadidistas se establecieron como un movimiento social islámico en toda la región, lo cual indispuso a los rusos, quienes eran predominantemente cristianos. Esto ocasionó bastantes conflictos en varios lugares de Tayikistán. Posteriormente y luego de la Revolución Rusa, los guerrilleros de Asia Central conocidos como Basmachi libraron una guerra contra los ejércitos bolcheviques en un intento por mantener su independencia. Sin embargo, los bolcheviques prevalecieron e iniciaron una campaña de secularización, pero lamentablemente estos conflictos, así como las políticas agrícolas soviéticas, ocasionaron una gran hambruna en Asia Central y Tayikistán que se cobró muchas vidas. Así las cosas, ya hacia 1924 se creó la República Socialista Soviética Autónoma de Tayikistán. Luego se expandió la producción algodonera, pero hubo algunos conflictos que ocasionaron reasentamientos forzosos en todo Tayikistán, lo que también revivió el movimiento Basmachi. Luego Stalin hizo una purga que expulsó muchas personas del Partido Comunista de Tayikistán, reemplazándolos con rusos étnicos, y durante la Segunda Guerra Mundial alrededor de 260.000 ciudadanos tayikos lucharon contra las potencias del eje, y luego de la guerra se intentó expandir la agricultura y la industria en territorio tayiko, y para la década de 1980 Tayikistán estaba fallando en algunos indicadores económicos, por lo que los tayikos pedían mayores derechos, pero posteriormente en 1991, tras el colapso de la Unión Soviética, Tayikistán declaró su independencia. Casi inmediatamente después de la independencia, Tayikistán cayó en una guerra civil entre varias facciones. Se estima que más de 500.000 personas huyeron del país y en 1992 Emomali Rahmon llegó al poder en un momento en el que el país estaba completamente devastado y solo fue hasta 1997 que se alcanzó un alto al fuego entre Rahmon y los partidos de oposición. Luego en las elecciones de 1999 fue reelecto Emomali Rahmon, igual que en las del 2006, aunque con varias críticas tanto internas como por parte de la comunidad internacional por su continua violación a los derechos humanos. Desde 2010 en Tayikistán se ha visto un aumento del militarismo islámico, pero el gobierno afirma que mantiene el total control, aunque en 2015 un comandante de policía de Tayikistán se unió al Estado Islámico, lo que se considera un revés para la seguridad nacional. Y finalmente en 2022 estallaron enfrentamientos armados a lo largo de gran parte de la frontera entre Kirguistán y Tayikistán. Ya estamos en diciembre y eso significa que se acerca el fin de año y uno de los días más bonitos del año, la Navidad. Aunque para muchos estos días sean de celebración con sus seres queridos, en Tayikistán estas celebraciones, entre muchas otras, están completamente prohibidas. Este país, más allá de los bonitos paisajes rocosos repletos de sierras y cordilleras, es reconocido por sus fuertes restricciones sociales. Si vamos a adentrarnos en este tema escabroso, no se nos puede escapar la persona responsable de estas normas. Así que te presentamos al presidente Emomali Rahmon. Emomali entró en el poder en 1994 y desde entonces no ha dejado su cargo porque ha sido reelecto no una, ni dos, ni tres, sino 4 veces y en algunos casos con más del 90% de los votos. Las restricciones más importantes que ha aplicado este señor se relacionan con los festejos y celebraciones. Esto quiere decir que si vives en Tayikistán, olvídate de celebrar la Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, matrimonios, Halloween... ¿Que te acabas de graduar del colegio? ¡Qué bien! Pues tampoco lo puedes celebrar. O sea, eso quiere decir que los tayikos no suelen reunirse en familia para asuntos de vida social, sino exclusivamente para las rutinas diarias. ¡Oh, bueno! Y según el diario The Guardian, también están prohibidos los fuegos artificiales, comidas festivas, regalos, la recolecta de dinero y, como te podrás imaginar, tampoco se puede utilizar la imagen de Papá Noel. La ley establece que las celebraciones deben ser privadas para preservar las tradiciones y que se deben evitar gastos excesivos. No solo no puedes celebrar de la manera que tú quieras, sino que también es ilegal mostrar emociones extravagantes. Por ejemplo, en un funeral está prohibido llorar muy alto, realizar más de 3 días de luto y hasta utilizar ropa negra. ¿What? Parece una broma, ¿no? Pues te prometo que no lo es. Los tayikos son un pueblo persa y la mayoría son musulmanes. No obstante, lo curioso es que también existen restricciones del Islam. Están prohibidos 3 de los 5 pilares de esa religión. Es decir, no está permitido ni peregrinar, ni el ayuno ni la limosna. Incluso en el caso de las mujeres se prohíbe el uso del hijab y en el caso de los hombres, la barba.
Pero la razón por la que impone este tipo de restricciones es para evitar, en teoría, la creación de grupos extremistas, como los que han surgido en Afganistán. Número 3. Duchanbe es la capital y ciudad más grande de Tayikistán. Se estima que tiene una población de más de 863.000 habitantes y está ubicada en el valle de Hisar, en un área con alta sismicidad. La ciudad tiene un clima mediterráneo que suele ser más húmedo que el de otras capitales de Asia Central, y el invierno suele comenzar a inicios de diciembre y termina a finales de febrero, donde comienza la primavera, la cual va hasta mediados de mayo, cuando comienza el verano, que va hasta mediados de agosto, considerada esta la mejor época para la agricultura, y finalmente un cálido y seco otoño comienza desde mediados de agosto y termina a inicios de diciembre. Duchanbe está dividida en 4 distritos y desde la antigüedad esta zona ha sido colonizada por varios pueblos e imperios, y poco después de la invasión rusa en 1922 la ciudad se convirtió en la capital de la República Socialista Soviética Autónoma de Tayikistán, donde comenzó su desarrollo y el crecimiento de su población hasta la Guerra Civil de Tayikistán, y luego de la guerra Duchanbe se convirtió en la capital de un Tayikistán independiente y continuó su crecimiento y desarrollo hasta convertirse en una ciudad moderna como lo es hoy, donde se celebran muchas conferencias internacionales. Se considera que Duchanbe es un centro de medios de comunicación en el país, con casi 200 periódicos y más de una docena de estudios de televisión en funcionamiento. De igual forma, el sistema de salud de Tayikistán se concentra en esta ciudad, pues los principales hospitales del país residen aquí. Se estima que Duchanbe representa el 20% del PIB de Tayikistán, con grandes empresas en el sector industrial, financiero, minorista y turístico, siendo la industria ligera la más madura de la ciudad, principalmente la industria textil, por lo que los principales productos industriales exportados desde la ciudad son hilo de algodón, telas de algodón acabadas y calcetería. Y finalmente, quizás algunos sitios de interés para los visitantes de Duchanbe podrían ser el Parque de la Victoria, el Parque Rudaki, el Museo Nacional de Tayikistán, el asta de la bandera de Duchanbe, que es el segundo mástil independiente más alto del mundo, el Museo Nacional de Antigüedades de Tayikistán, la Biblioteca Nacional, que es la más grande de Asia Central, o el Zoológico de Duchanbe. Número 4. Geográficamente, Tayikistán es un país montañoso. Se estima que las montañas cubren el 93% de la superficie del país, siendo las dos cadenas principales las montañas Pamir y las montañas Alai, las cuales dan origen a muchos arroyos y ríos alimentados por glaciares, mientras que la gran cadena montañosa Tian Shan de Asia Central bordea el norte de Tayikistán. El país tiene una extensión territorial de 142.600 kilómetros cuadrados y más de la mitad del país se encuentra por encima de una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar, estando los picos más altos en el este del país, cerca de la frontera con Kirguistán, como lo son el monte Lenin y el pico Ismoil Somoni. Asimismo, estas montañas suelen contener numerosos glaciares, siendo el más grande el glaciar Fedchenko, que cubre más de 700 kilómetros cuadrados, considerándose así el glaciar más grande del mundo fuera de las regiones polares. Y debido a que Tayikistán se encuentra en un cinturón sísmico activo, los terremotos severos son comunes. Por su parte, el valle de Fergana, que es la región más densamente poblada de Asia Central, se extiende por el norte de Tayikistán. En cuestión de recursos hídricos, los ríos más grandes del país son el Sirdaria y el Amudaria. Este último transporta más agua que cualquier otro río en Asia Central. Inclusive durante la época de la Unión Soviética, estos idearon un plan para que Kirguistán y Tayikistán proporcionaran agua a Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán en verano, y estos tres países proporcionaban petróleo y gas a Kirguistán y Tayikistán durante el invierno. Sin embargo, luego de la disolución de la Unión Soviética, esto se dejó de hacer y hasta ahora no se pone en marcha
otro plan de recursos compartidos, y algunos de estos países tienen carencia de agua y los otros de combustibles fósiles. Según algunos observadores internacionales, este problema podría conducir a una desestabilización regional irreversible. Por otro lado, la mayoría de los lagos de Tayikistán son de origen glaciar, ubicándose estos en la región de Pamir, siendo el más grande el lago Karakul, que es un lago salado desprovisto de vida, ubicado a una altura de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Si se habla del clima, el de Tayikistán es continental, subtropical y semiárido, con algunas zonas desérticas. No obstante, el clima y la temperatura presentan cambios según la elevación, la temporada y la ubicación en el país, siendo en las elevaciones más bajas el rango de temperatura promedio de entre 23 y 30 grados centígrados en verano y de entre -1 y 3 grados centígrados en invierno. Tayikistán es la más húmeda de las repúblicas de Asia Central, con precipitaciones anuales promedio de hasta 1.500 milímetros en las montañas. La mayoría de las precipitaciones se producen en invierno y primavera. Continuando con los problemas ambientales, Tayikistán quedó con un legado de problemas ambientales, especialmente en áreas de actividad agrícola e industrial intensiva, debido a las políticas de utilización de recursos naturales de la Unión Soviética, ya que el uso intensivo de fertilizantes minerales y productos químicos agrícolas fueron importantes causas de contaminación, lo que ha impactado negativamente en la producción de algodón y en la salud de muchas familias. Se dice que en la década de 1980 casi el 90% del uso del agua en Asia Central se destinaba a la agricultura, y cuando inició la desecación del mar de Aral, el uso del agua se volvió un tema polémico entre los países de esta zona. De igual forma, la industria también ocasiona graves problemas de contaminación. La planta de aluminio en Tunsusoda genera grandes cantidades de gases residuales tóxicos, lo que está ocasionando defectos de nacimiento. Actualmente los mayores problemas ambientales son instalaciones de saneamiento inadecuadas, los crecientes niveles de salinidad del suelo, la contaminación industrial, el uso excesivo de pesticidas, y también ocurren de forma frecuente terremotos de diferentes grados que a veces ocasionan inundaciones y deslizamientos. Y finalmente, en términos de biodiversidad, la flora y la fauna de Tayikistán constituyen el 1,9% de las especies del mundo. La diversidad floral en Tayikistán es relativamente rica considerando el pequeño tamaño del país. De particular importancia son las plantas cultivadas para la alimentación, que comprenden alrededor de 300 especies, mientras que el banco de genes para cereales, leguminosas y cultivos oleaginosos contiene alrededor de 3.000 especímenes. Las plantas medicinales son la base de la medicina tradicional, que es muy utilizada por la población en su vida cotidiana. Se estima que en Tayikistán hay 81 especies de mamíferos, 385 especies de aves, 2 especies de anfibios, 49 especies de peces y 12.000 de invertebrados. Tayikistán tiene una gran cantidad de animales endémicos. Además, hay un número considerable de especies raras y amenazadas en el país, considerándose los halcones y abutardas en la situación más crítica, pero también mamíferos como el marcur tayico, el ciervo rojo de Bucará, la oveja salvaje de Pamir, la gacela persa, el carnero salvaje de Bucará, el leopardo de las nieves, el gato de la selva o la nutria rayada. La apoteosis de la guerra es someter al enemigo sin luchar. En Asia Central, el agua es el núcleo del conflicto. Los estados regionales dependen unos de otros para sus necesidades energéticas y recursos naturales. Las tensiones son más agudas en el Valle del Fergana, densamente poblado, donde convergen Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. De vez en cuando las cosas se calientan tanto que la violencia se vuelve inevitable. Más de 70 conflictos fronterizos tuvieron lugar entre 2011 y 2015, y cada vez Rusia intervino como mediadora y forzó un alto el fuego. Aún así, un acuerdo duradero ha sido inalcanzable. En los combates más recientes, en abril de 2021, helicópteros, tanques y granadas de mortero arrasaron la zona, dejando más de 50 muertos y 40.000 desplazados. Fue la escaramuza más sangrienta vista en años, y cuenta la historia de cómo conflictos reprimidos pueden desencadenar guerras por el agua en una periferia más amplia. Los estados de Asia Central están en una lucha constante para definir y asegurar sus fronteras creadas artificialmente. En ningún lugar es más evidente este hecho que en el Valle del Fergana. En este espacio triangular, dos ríos se unen para formar una cuenca exuberante, verde y fértil que es ideal para grandes asentamientos, agricultura e industrias pesadas.
Cuando se ve desde arriba es fácil ver por qué esta llanura verde rodeada de montañas escarpadas y estepas secas alberga a unos 14 millones de personas, o aproximadamente una cuarta parte de la población total de Asia Central. El Valle de Fergana es un oasis de vida y cuenta con una densidad de población 40 veces mayor que el promedio local. Históricamente, el área ha actuado como un granero regional, pero no todo es como lo pintan en El Paraíso. Lo que no se ve desde el cielo son las cicatrices que recorren el valle. La forma en que se configuran las fronteras nacionales, enmarañando las necesidades y los intereses regionales, lo convierte en uno de los territorios más controvertidos del mundo. Número 5. Según datos del Banco Mundial, en 2021 se estimó que la población de Tayikistán es de casi 9,8 millones de personas, siendo los tayikos, los cuales hablan el tayiko, que es un dialecto persa, el principal grupo étnico de este país. Por su parte, se considera que los pamiris de Badachán, una pequeña población de Yasnovi y una minoría considerable de ismaelitas pertenecen al grupo más grande de los tayikos. Y además de los tayikos, en el país hay algunas minorías de uzbekos, kirguis y rusos. Se cree que los tayikos contemporáneos son un pueblo iraní, en particular descienden de los antiguos pueblos iraníes orientales de Asia Central como los obdianos y los bactrianos, e históricamente Tayikistán y Uzbekistán también fueron el hogar de los judíos de Bujará, cuyos ancestros se remontan a las tribus perdidas de Israel tomadas cautivas por los babilonios en el siglo VII a.C., pero casi no quedan judíos de Bujará en Tayikistán. En cuestión de idioma, los dos idiomas oficiales de Tayikistán son el tayiko como idioma estatal y el ruso como idioma interétnico. Ужас, я сейчас так нервничаю. Окей, я попробую начать. Всем привет! Вот так странно по-русски. Я делаю видео. El idioma tayiko está escrito en el alfabeto cirílico tayiko y varios lingüistas reconocen el hecho de que el idioma tayiko es una variante del idioma persa, por lo que se pueden comunicar sin problemas con hablantes del persa de Irán y hablantes del darí de Afganistán. Por su parte, el ruso como idioma de comunicación internacional en el país es hablado por aproximadamente el 90% de la población en varios niveles, por lo general la parte altamente educada de la población de Tayikistán, así como los intelectuales prefieren hablar ruso o persa, y el uzbeko también es hablado por muchas personas en este país. Amerikada hozir high schoolga boraman. Bo'sh vaqtlarimni kelib shu yerda ishlayman. Hayot yaxshi hammasi joyida, uydagilar bilan aylanib. Así como idiomas pamir, el cual es sobre todo hablado por la mayoría de los zoroastrianos en Tayikistán. Y entre los idiomas extranjeros el más popular es el inglés, que se enseña en las escuelas. Siguiendo con la religión, se considera que Tayikistán es un país secular. Sin embargo, desde su separación de la Unión Soviética se ha visto un marcado aumento en la práctica religiosa en el país, siendo el Islam la religión más practicada en Tayikistán, tanto así que se ha vuelto parte integral de la cultura tayika. La mayoría de los practicantes se adhieren a la rama sunita del Islam, y de otras religiones la fe ortodoxa rusa es la más practicada, y también hay una pequeña comunidad judía. En el país se disfruta de una relativa libertad de culto establecida por la Constitución. Sin embargo, esto se ha venido deteriorando en los últimos años debido al extremismo islámico y las restricciones por parte del gobierno, como por ejemplo obligar a cortarse la barba a los hombres y disuadir a las mujeres de usar el hijab, debido a que estas prácticas se consideran ajenas e inconsistentes con la cultura tayika. El objetivo es preservar el secularismo. Se dice que la rama sunita del Islam tiene una tradición de 1200 años entre la población sedentaria de Asia Central, aunque un pequeño grupo minoritario como son los pamiris suelen ser miembros del ismailismo, que es una pequeña denominación del Islam chiita. De igual forma, también hay un pequeño número de practicantes del zoroastrismo y de la fe Bahá'í. Continuando con la salud, pese a los esfuerzos del gobierno de Tayikistán por mejorar y ampliar la atención médica, el sistema de salud de este país sigue siendo uno de los más subdesarrollados y pobres, con una grave escasez de suministros médicos. En el país se registran más de 100.000 personas discapacitadas, siendo este grupo el que más sufre la pobreza.
Los años posteriores a la independencia estuvieron asociados a un importante deterioro del estado de la salud de la población, impulsado por el aumento de enfermedades, y a ello se sumó el abandono de muchos médicos rusos de este país y la escasez de medicamentos. El sistema de salud de Tayikistán está influenciado por el antiguo legado soviético y el país está clasificado como el más pobre dentro de la región europea de la OMS, con el gasto sanitario total per cápita más bajo. En 2016 este país ocupó el puesto 129 entre 188 países en el índice de desarrollo humano, y desde la caída de la Unión Soviética la esperanza de vida en el país ha disminuido debido a la mala nutrición y el agua contaminada. Y si a esto se suma el deterioro del sistema de salud, Tayikistán tiene un alto riesgo de enfermedad epidémica. Según la OMS, las enfermedades no transmisibles representan el 62% del total de muertes en Tayikistán, siendo la enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte, y se estima que el 40% de la población de este país tiene sobrepeso. Y finalmente, en términos de educación, pese a la pobreza en el país, Tayikistán tiene una alta tasa de alfabetización. Se alude que esto es gracias al antiguo sistema soviético de educación gratuita. Se cree que alrededor del 99,8% de la población sabe leer y escribir. La educación pública consta de 11 años de educación primaria y secundaria, y la asistencia a la escuela es obligatoria desde los 7 a los 17 años. Asimismo, hay un número relativamente grande de instituciones de educación terciaria, estableciéndose la mayoría de universidades durante la era soviética. Sin embargo, el porcentaje de la población que accede a la educación terciaria es bajo comparado con el promedio subregional, y se dice que esto se debe a la baja demanda del mercado laboral de personas con amplia formación educativa. Por su parte, el gasto público en educación entre 2005 y 2012 fluctuó entre el 3,5% y el 4,1% del PIB, lo que la ONU consideró como gravemente inadecuado para cumplir con los requisitos del sistema educativo del país. Las mujeres en Tayikistán suelen ser menos educadas que los hombres, y se dice que esto es debido a la pobreza y a los prejuicios de género, pese a que la tasa de alfabetización general es alta. Tayikistán ocupó el puesto 103 en el índice de innovación global en 2021. Este país ha sido destacado en términos científicos, aunque posterior al periodo soviético ha habido una disminución en las solicitudes de patentes. Uno de los planetas menores del sistema solar fue nombrado en honor a Tayikistán debido a su contribución al desarrollo de la astrofísica mundial. En Tayikistán el tayiko se usa como idioma de instrucción en la escuela secundaria, pero desde 2003 el ruso se restableció como segundo idioma obligatorio, y se considera como los principales desafíos del sistema educativo de Tayikistán su falta de infraestructura adecuada y la escasez de docentes, que empeora con las altas tasas de natalidad del país. En este canal hemos hablado sobre el babismo, una religión de origen iraní que fue la precursora de una mucho mayor y que actualmente está ganando muchos seguidores en todo el mundo. El bahaísmo, o mejor conocido como la fe Bahá'í, es una religión relativamente moderna, considerada como el monoteísmo más joven en aparecer. Después de la muerte del Bab, el fundador del babismo, muchos afirmaron ser el prometido por este último, para establecer una revolución religiosa sin precedentes. El personaje con mayor aceptación para cumplir el anuncio del Bab fue Mirza Hussein Ali Nurri, quien usó el seudónimo de Baha'u'llah, que en español quiere decir la gloria de Dios. Baha'u'llah fue encarcelado por las autoridades musulmanas y durante este tiempo afirmó recibir revelaciones divinas de la misión que le correspondía, formulando leyes y ordenanzas para una nueva dispensación. Expuso más de 100 volúmenes que contenían los principios de su nueva fe. Además de ser una religión monoteísta, la fe Bahá'í se considera una religión mundial e independiente. Entre sus enseñanzas básicas están la unidad de la raza humana, la libre investigación de la verdad, la enseñanza de la revelación progresiva, instaurando la afirmación de que todas las religiones en realidad son una sola. La creencia de que la religión y la ciencia deben estar de acuerdo en sus afirmaciones y que esto es una prueba fehaciente de la veracidad de una religión. La eliminación de toda clase de prejuicios sociales, la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. La fe Bahá'í, además, promueve la educación obligatoria, mediante numerosos cursos y programas de estudio acorde a las edades. Esta fe
tiene una visión utópica en ciertos aspectos. Considera que la humanidad debe tener un idioma auxiliar universal y que un tribunal internacional de justicia debe regir el mundo para así traer la tan anhelada paz mundial y la solución a los problemas sociales y económicos mediante la espiritualidad. Resulta interesante la postura de esta religión hacia el clero organizado. La fe Bahá'í no posee ninguna figura de líder o guía espiritual dentro de sus lugares de culto, pero sí tiene 9 miembros que son elegidos cada 5 años mediante sufragio, para ser los gobernantes de la Casa Universal de Justicia ubicada en Haifa, Israel, y que constituye la autoridad legislativa de la fe Bahá'í. En las principales ciudades de los países existen sedes Bahá'í, donde se reúnen los miembros, pero existen solo 9 templos o casas de adoración Bahá'í en todo el mundo. Son lugares designados para la adoración a Dios por la fe Bahá'í. La fe Bahá'í se considera una continuación a las distintas religiones reveladas que han existido a lo largo de la humanidad. Esta fe considera 9 religiones divinamente reveladas. Es por este motivo que uno de sus símbolos es una estrella de 9 puntas, una punta por cada religión revelada. Además, los templos están abiertos para las personas de cualquier creencia religiosa. Algunos de los escritos más importantes de Baha'u'lláh incluyen el Kitab-i-Aqdas, literalmente el libro más sagrado, que define muchas leyes y prácticas para los individuos y la sociedad. Número 6. La cultura de Tayikistán se ha desarrollado durante varios miles de años. Se dice que la cultura tayika se puede dividir en 2 áreas, metropolitana y de las tierras altas. Esta última corresponde al pueblo pamiri de la provincia autónoma de Gorno-Badabchán en la frontera con Afganistán y China, que aunque se consideran parte de la etnia tayika, son lingüística y culturalmente distintos de la mayoría de los tayikos. En contraste con los residentes musulmanes mayoritariamente sunitas del resto de Tayikistán, los pamiris siguen abrumadoramente la rama ismaelita del Islam chiita y hablan varios idiomas del este de Irán. Este pueblo ha conservado muchas tradiciones culturales antiguas y artes populares que se han perdido en otras partes del país. Por otro lado, el pueblo Yamnovi es una minoría étnica en Tayikistán. Habitan en la provincia de Sub y se les considera descendientes de los pueblos de habla sogdiana que alguna vez habitaron la mayor parte de Asia Central. Si se habla de la vestimenta tradicional en Tayikistán y especialmente entre las mujeres de población indígena, se conserva la vestimenta tradicional nacional. Las costureras y bordadoras de varias regiones de Tayikistán utilizan telas de fábrica modernas y bordados locales para la decoración del hogar y la ropa de mujer. Por ejemplo, la práctica del bordado chacán se sigue transmitiendo de generación en generación. Por su parte, los hombres llevan principalmente ropa de fábrica de estilo europeo. Siguiendo con la música, la de Tayikistán está estrechamente relacionada con otras formas de música de Asia Central. Quizás la más tradicional es chasmakán, que es un tipo de música refinada con letras que derivan de poemas sufíes sobre el amor divino. Por su parte, el sur de Tayikistán tiene una forma distintiva de música folclórica llamada falak. Esta se suele tocar en celebraciones especiales. Sin embargo, la música folclórica tayika se divide tradicionalmente en 3 estilos: la música pamir, la música kuistoni central y el estilo del norte de Sopiana. Pasando a la literatura, la de Tayikistán está ligada a la estandarización del idioma tayiko. Se considera a las ciudades de Bukhara y Samarcand como centros literarios en este país. Durante la era soviética, la principal producción literaria fue de naturaleza realista socialista, dominada esencialmente por 3 escritores: Sadriddin Aini, que comenzó como poeta pero escribió principalmente prosa en la era soviética y posteriormente se convirtió en el primer presidente de la Academia
Academia de Ciencias de Tayikistán. El otro fue Abul Qasem Lauti, que fue un poeta iraní que luego emigró a la Unión Soviética, y Mir Susoda, que recopiló literatura oral tayika y escribió poesía sobre el cambio social. De épocas más recientes valdría destacar a Muhammad Jon Chukurov o Bosor Sobir, quien es conocido como el poeta nacional de Tayikistán. Continuando con la gastronomía, la cocina tradicional de Tayikistán tiene mucho en común con la cocina rusa, afgana, iraní y uzbeka. El palau es conocido como el plato nacional de Tayikistán, mientras que el té verde es la bebida nacional. Otro plato popular es el kurutok, que se hace con bolas de queso seco y por algunos también es denominado plato nacional. Las comidas en Tayikistán casi siempre se sirven con non, que es un pan plano que se encuentra en toda Asia Central. Por su parte, las sopas tradicionales tayicas incluyen principalmente sopas de carne y verduras o con fideos, y frutas como las uvas y el melón eran famosas en la antigua Unión Soviética. Siguiendo con el cine, en la era soviética se promovió el cine en Tayikistán, el cual decayó en los primeros años de la independencia. El Estado soviético había fundado Tayin Film en la década de 1920, luego se creó Stalin Bad Film Studio para producir películas localmente, y en 1932 se produjo el primer cortometraje llamado Buenemirzdai de Lidia Pechorina, y 2 años después se produjo el primer largometraje llamado Emigrant, dirigido por Kamil Yarmatov. Ya durante la Segunda Guerra Mundial la producción se detuvo y comenzó nuevamente a mediados de la década de 1950, cuando el director Boris Kinyagorov filmó Dokunda en 1956, y en 1957 se produjo Aimid Agir, el primer musical tayiko dirigido por Rafael Perlstein. Y luego de la independencia, el fin del apoyo soviético paralizó el cine tayiko. Solo fue gracias al apoyo por parte de Irán que se logró nuevamente cierto desarrollo, y en 2004 se organizó el primer Festival Internacional de Cine en Duchanbe, y desde 2010 se vio una mejor calidad de las películas tayicas gracias al surgimiento de nuevos directores formados en el exterior. Y finalmente, en términos deportivos, las montañas de Tayikistán brindan muchas oportunidades para practicar deportes al aire libre, como escalada, ciclismo de montaña, caminatas o montañismo. En el país las instalaciones deportivas son limitadas y el fútbol se considera el deporte más popular de Tayikistán. Su selección nacional compite en las competiciones de la FIFA y la AFC, y además hay una liga nacional con varios clubes. De igual forma, algunos deportistas tayikos han ganado medallas olímpicas para su país desde la independencia, como por ejemplo el luchador Yusuf Abdusalomov, el judoka Rasul Bogiev, el boxeador Matsuna Chorieva y Dishon Nazarov en el lanzamiento de martillo. Tayikistán, un país que no sabías que existía. Aislado durante siglos y apenas visitado por turistas, es uno de los paisajes montañosos más sorprendentes del mundo, por los que transitaban en otros tiempos la ruta de seda. Para los amantes del senderismo, el montañismo y lo antiguo, es el lugar ideal para visitar por 8 razones. Número 1. Saraz. Es uno de los patrimonios culturales más antiguos de la humanidad. Número 2. Pamir. Es la segunda carretera con más altitud del mundo, ideal para correr en un vehículo todoterreno. Número 3. Huacán. Es un paraíso oculto en un valle ubicado entre la cordillera de Indus Kush. Número 4. Jiseu. Es un imponente puente colgante de madera y el único medio para cruzar el río Artak. Número 5. Montes Fan. Estos helados montes están rodeados de lagos azules turquesa que son un gran paraíso para escalar. Número 6. Iskanderkul. En este fotogénico lago habita su único presidente desde 1991. Las aguas de este son de apariencia tropical, pero realmente es helado, ideal para acampar. Número 7. Dushanbe. Es su capital y cuenta con museos que relatan su antigua historia. Número 8. Ferganá. Es un valle con la historia del imperio de Carlos Magno y un curioso laberinto hecho en adobe de más de 2500 años. Si decides visitar este país, no olvides probar plov, un plato típico a base de cordero, arroz y verduras. Recuerda que debes solicitar tu visa en la embajada o a través de internet.
Número 7. La economía de Tayikistán depende de la agricultura y los servicios, y desde la independencia el país ha venido reformando sus políticas económicas. El país, debido a su dependencia de las exportaciones de algodón y aluminio, es muy vulnerable a las perturbaciones externas. Asimismo, se habla que la economía de Tayikistán incorpora un mercado negro masivo centrado principalmente en el tráfico de drogas con Afganistán. Se estima que el tráfico de heroína en Tayikistán equivalió a entre el 30% y el 50% del PIB nacional en 2012. Por su parte, en 2019, casi el 29% del PIB de este país provino de remesas de inmigrantes, que en su mayoría trabajan en Rusia, siendo esta una de las tasas más altas del mundo. Aunque lamentablemente, debido a la recesión de la economía rusa, muchos trabajadores han vuelto a Tayikistán y por ende el valor de estas remesas ha disminuido. Sin embargo, se dice que estas han contribuido en gran medida a disminuir la pobreza en el país. Sin embargo, la situación económica actualmente en el país sigue siendo frágil, en gran parte debido a la corrupción, reformas económicas desiguales y mala gestión económica. Tayikistán ha recibido gran asistencia internacional, tanto para la reintegración de excombatientes a la economía civil, así como para hacer frente a la sequía que ocasiona un déficit de alimentos. La economía de Tayikistán creció sustancialmente luego de la guerra civil. Su PIB se expandió a una tasa promedio del 9,6% entre 2000 y 2007, siendo las principales fuentes de ingresos de Tayikistán la producción de aluminio, el cultivo de algodón y las remesas de los trabajadores migrantes. El algodón representa el 60% de la producción agrícola, sustenta el 75% de la población rural y utiliza el 45% de la tierra cultivable de regadío. Se estima que la industria textil procesa alrededor del 20% del algodón cultivado en el país. Por su parte, la industria del aluminio está representada por Tajik Aluminio Company, que es una empresa de propiedad estatal y es la planta de aluminio más grande de Asia Central y una de las más grandes del mundo. Sin embargo, esta industria depende completamente del mineral importado. Asimismo, ríos como el Baski y el Pan en Tayikistán tienen un gran potencial hidroeléctrico, por lo que el gobierno ha tratado de atraer inversiones para generar proyectos de uso interno y de exportación de electricidad. La compañía eléctrica nacional es Barki Tojik. Otros recursos energéticos en el país incluyen importantes depósitos de carbón y reservas más pequeñas y relativamente inexploradas de gas natural y petróleo. Y además de Rusia, China también es un importante socio comercial de Tayikistán. Algo a lamentar es que, según algunas fuentes, desde 2009 aproximadamente el 60% de los ciudadanos de Tayikistán viven por debajo del umbral de pobreza, y según algunas estimaciones alrededor del 20% de la población vive con menos de $1,25 al día, y en 2006 el salario promedio era de $27 por mes. Por otro lado, la industria del turismo de Tayikistán fue eliminada por la guerra civil en el país, pero ha comenzado a restablecerse en los últimos años. En 2018, Tayikistán fue clasificado como el 7º mejor destino de viaje de aventura del mundo por la Sociedad Británica de Mochileros. La moneda de Tayikistán es el somoni y para finales del 2006 su deuda externa se estimó en $830 millones. En términos de transporte, para 2013 Tayikistán, como muchos otros países de Asia Central, estaba experimentando un gran desarrollo en su sector del transporte. Como país sin salida al mar, Tayikistán no tiene puertos y la mayoría del transporte se realiza por carretera, aire y ferrocarril, y en los últimos años ha buscado acuerdos con Irán y Pakistán para obtener acceso a puertos en esos países a través de Afganistán, y en 2009 se llegó a un acuerdo entre Tayikistán, Pakistán y Afganistán para mejorar y construir un sistema ferroviario y de carreteras que conecta a los tres países con los puertos de Pakistán. Y más recientemente, en 2012, Tayikistán, Afganistán e Irán firmaron un acuerdo para construir carreteras y vías férreas, así como oleoductos y gasoductos para conectar los tres países. El sistema ferroviario de Tayikistán tiene un total de 680 kilómetros de vías férreas. En este país, la mayoría del tráfico internacional de mercancías se realiza por tren. Por su parte, para el año 2009, Tayikistán tenía 26 aeropuertos, siendo el principal del país el Aeropuerto Internacional de Dushanbe. Somon Air es la aerolínea del país. Y finalmente, Tayikistán tiene aproximadamente 27.800 kilómetros de carreteras, y en 2004 se construyó el puente de la amistad que conecta Tayikistán con Afganistán.
Y finalmente, número 8. La política en Tayikistán se desarrolla en el marco de una república presidencial, en la que el presidente es a su vez jefe de Estado y de gobierno. El poder en el país se divide en 3 ramas: la ejecutiva, la cual es encabezada por el presidente de la república, quien es elegido por sufragio directo y es tanto jefe de Estado como jefe de gobierno. El presidente nombra al primer ministro y a todos los miembros del gobierno sin necesidad de la aprobación parlamentaria. La Constitución establece un límite de 2 mandatos de 7 años para el presidente. Sin embargo, el actual presidente Momali Rahmon ostenta el título de líder de la nación y por lo tanto está exento de los límites de mandato presidencial. Además, este título le otorga a él y a su familia inmunidad legal. Por su parte, el cargo de primer ministro por lo general lo ocupa una persona del norte del país con el fin de equilibrar el origen sureño del presidente, y en las elecciones de octubre del 2020 Momali Rahmon fue reelegido para un 5º mandato con casi el 91% de los votos. Continuando con la rama legislativa, esta recae su poder en la Asamblea Suprema, la cual es bicameral, estando dividida en una Asamblea de Representantes o Cámara Baja que consta de 63 miembros elegidos para periodos de 5 años y una Asamblea Nacional o Cámara Alta que consta de 33 miembros igualmente elegidos para periodos de 5 años. Y la rama judicial, la cual según la Constitución es un poder judicial independiente, siendo la Corte Suprema el Tribunal Supremo de Justicia del país. Otros tribunales superiores incluyen el Tribunal Económico Supremo y el Tribunal Constitucional. El presidente nombra a los jueces de estos tribunales con la aprobación de la legislatura y son designados para periodos de 10 años. Además, también hay un tribunal militar. Lamentablemente, pese a que el Poder Judicial es nominalmente independiente, tanto el Poder Ejecutivo como grupos criminales ejercen una influencia considerable en las funciones judiciales, sobornando jueces que por lo general están mal pagados. El sistema judicial tiene niveles locales, distritales, regionales y nacionales, y cada tribunal superior sirve como tribunal de apelación para el nivel inferior, y se dice que la población tayika generalmente no confía en el sistema judicial. Las investigaciones son llevadas a cabo por la fiscalía y los juicios son escuchados por jurados. En Tayikistán el sufragio es universal para los ciudadanos mayores de 18 años. El actual presidente Momali Rahmon tiene una influencia sustancial sobre el registro de partidos, la celebración de referéndum y los procedimientos electorales. Esto debido a que tiene control sobre la Comisión Electoral Central. Además, hay gran restricción y poca influencia por parte de los partidos políticos independientes. Continuando con las relaciones exteriores, estas en Tayikistán se basan en el deseo de asegurar la inversión extranjera y promover la seguridad regional al tiempo que se garantiza la independencia de Tayikistán. Actualmente Tayikistán está en negociaciones con Uzbekistán para desminar y delimitar la frontera, y con Kirguistán tiene disputas territoriales por el área del Valle de Isfara. Tayikistán es miembro de varios organismos internacionales como la ONU, la Comunidad de Estados Independientes o la Organización de Cooperación Islámica, por mencionar solo algunos. Siguiendo con las Fuerzas Armadas, las de Tayikistán consisten en el Ejército Nacional, Fuerzas Móviles, la Guardia Nacional Presidencial, las Fuerzas Fronterizas y las tropas internas. Además, se dice que hay un número considerable de fuerzas rusas en este país. El presidente de Tayikistán es el comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas y es asesorado en temas militares por el Consejo de Seguridad de Tayikistán. Por su parte, Rusia ha brindado mucho apoyo para la creación de este ejército nacional, brindándoles entrenamiento. Los hombres tayikos de 18 a 27 años son elegibles para ser reclutados en las Fuerzas Armadas y se espera que sirvan hasta 2 años. Pasando a los derechos humanos, este tema en Tayikistán se ha convertido en un tema de preocupación internacional. Se dice que la corrupción en el gobierno y el abuso sistemático de los derechos humanos ha frenado el progreso de la reforma democrática y social en el país. En especial se hace referencia a los presos cuyo acceso a los derechos humanos básicos era inadecuado. Ha habido informes de tortura, amenazas y abusos. Además, se dice que las prisiones están sobrepobladas y que esto ocasiona enfermedades. Además, se habla de restricciones a la libertad de expresión, de asociación, de culto y políticas, y que Tayikistán es tanto una fuente como un punto de tránsito para la trata de personas.
Se dice además que desde 1990 decenas de periodistas han sido asesinados o desaparecidos en este país, así como cierres de periódicos y medios de oposición. Y finalmente, en términos administrativos, Tayikistán consta de 4 divisiones administrativas que son las provincias de Sub y Katlon, la provincia autónoma de Gorno-Badakchan y la región de subordinación republicana. Cada una de estas regiones se subdividen en varios distritos que a su vez se subdividen en hamuas, que serían como aldeas. El poder representativo en las provincias, pueblos y distritos es la Asamblea de Diputados del Pueblo, que son elegidos localmente por un periodo de 5 años, y el poder ejecutivo en las provincias, ciudades y distritos reside en el jefe de la administración local, que es designado directamente por el presidente con la aprobación de la Asamblea local. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.